Entonces, lo que necesitamos hacer aquí es sacar un ángulo, ¿verdad?, para determinar los componentes en X explícitamente. Entonces, me voy a dar un ángulo aquí que voy a llamar θ. Y por simetría, me doy cuenta que este ángulo θ, ¿verdad?, va a ser igual a este ángulo de acá. Y que este ángulo, ¿verdad?, tiene los mismos lados, ¿verdad? Esto es el mismo triángulo, solo que, ¿verdad?, después de aplicarle paridad, básicamente, es visto por un espejo. Este es el mismo ángulo. Entonces, estos dos son el mismo ángulo, θ. Y acá yo puedo hacer, ¿verdad?, el ángulo opuesto, que va a ser el mismo ángulo medido hasta acá. Este ángulo es θ y este ángulo también es θ. Entonces puedo determinar los componentes en X, ¿verdad? El componente en X de este campo va a ser seno de θ. El seno de θ me da este de acá, que es justo el componente X del campo, que estoy señalando acá con la línea puntuada en azul. Entonces, componente en X del campo negativo va a ser igual a la magnitud del campo negativo por el seno de θ. Y el componente en X del campo positivo va a ser la magnitud del campo positivo por, a ver quién, seno de θ me da este cateto acá, que este cateto coincide la medida y no se ve tan claro, ¿verdad? Pero es que dibujé esta línea más larga, ¿verdad? Coincide la medida con el componente en X del campo positivo. Entonces también va a ser seno de θ. ¿Verdad? Que era lo que habíamos planteado desde un inicio, como las distancias de separación son iguales y la distancia hacia el campo es la misma, los componentes van a ser iguales, ¿verdad? Es por esa razón, ¿verdad?, que antes estas dos magnitudes, bueno, van a ser la misma, ¿verdad? Y es por esa misma razón que los componentes en Y se cancelan, porque los componentes en Y me iban a dar para el positivo, perdón, los componentes en Z, ¿verdad? Porque el plano es XZ. La magnitud por el coseno del ángulo, de ese ángulo θ que me estoy dando en este caso. Igual el otro lado, componente del campo negativo por el coseno de θ. Solo que en este otro lado, uno, ¿verdad?, me tiene que dar negativo, ¿verdad? Porque se van a oponer, entonces se van a cancelar. En este caso se suman, entonces me queda el doble del ángulo. Entonces, finalmente me queda que el campo eléctrico en este caso sería, ¿verdad?, 2 veces E, que voy a ponerle E a la magnitud del campo eléctrico positivo y negativo, porque, ¿verdad?, magnitud los dos son iguales, por el coseno de θ. Y en este caso E, bueno, ya sabemos quién es, ¿verdad? Es la constante eléctrica por la carga, la magnitud de la carga de los campos, entre la distancia de separación al cuadrado. En este caso sería la misma por el 2, z a la 2 más d a la 2 cuartos. Todo eso multiplicado por coseno de θ. Coseno de θ sería adyacente, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, nosotros agarramos este ángulo para comparar ¿verdad?, los componentes del campo, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo agarrar ese mismo ángulo donde lo saqué, que lo saqué por acá, y comparar magnitudes, distancias, en lugar de componentes del campo. Porque físicamente ese ángulo es el mismo. Estamos agarrando un ángulo físico, ¿verdad? En el mundo físico real, ese ángulo va a tener la misma medida, sea que estamos midiendo componentes del campo, distancias. Entonces yo puedo agarrar ese mismo coseno y descomponerlo en términos de las distancias. Entonces, es seno, ahí me equivoqué, ¿verdad? Esto sería seno, que es lo que hemos estado agarrando desde acá. Entonces, seno en términos de las distancias serían opuesto, la distancia opuesta es de medios, entre hipotenusa, que sería esta distancia acá, que sería la raíz de z a la 2 más d a la 2 4.
Entonces, igual, bases iguales se multiplican, ¿verdad? Este 2 se cancela con este 2 de acá. Y me queda z a la 2 más d a la 2 cuartos, todo eso, entre KEQ por D. Esto era 3 medios. Y recuerden, este es un vector, pero ya sabíamos por simetrías de un inicio, ya fue lo primero que averiguamos. Desde el principio sabíamos que el campo iba a apuntar todo en la dirección X, ¿verdad? Porque los componentes en Z se cancelan. Entonces, de una vez sabemos que queda viendo en dirección X. Y ese es el campo total, que es igual, es idéntico al campo que calculamos antes, pero por computación directa. Da exactamente el mismo resultado. Solo que aquí aprovechamos la simetría y no tuvimos que calcular ningún vector de separación. Bueno, lo único que calculamos fue la magnitud del vector de separación, que era la mismo para el campo positivo como para el campo negativo. Pero aquí no, ¿verdad? No caemos en un cálculo tan engorroso como el pasado. Y por eso aprovechamos la simetría y simplificamos bastante el trabajo. Para que sepan hacer dos métodos, lo preferible sea que traten de aprender bien ya que hay muchas situaciones en donde podemos aprovechar la simetría. Sin embargo, creo que los conceptos matemáticos, ¿verdad? Saber qué significa bien el vector de separación se aclara mucho con el método pasado. Entonces traten de entender bien los dos. Este va a ser de especial ayuda para simplificar un poco su trabajo en los problemas. Y sin más, ¿verdad? Hasta aquí quedamos con este video. Muchas gracias.